Estamos haciendo un nuevo video de Trinchera. Trinchera en Facebook, la página Trinchera por la Liberación Nacional. Hoy es 16 de septiembre del 2017. Hace bastantes años, en el 55, ocurría un hecho terrible en la Argentina, un retroceso de 50 años. Volvimos a épocas coloniales, con la caída del peronismo, el levantamiento de Córdoba. Yo era un niño prácticamente en esa época, pero aquello nos lanzó, nos cambió la vida absolutamente, nos lanzó a una lucha tremenda para tratar de retrotraer la Argentina al orden que habíamos conocido. Los últimos tiempos, en ese año 55, habían sido duros. Los comandos civiles desarmaban policías y además mataron a varios. Era el embrión de la democracia que luego tuvimos, ¿no? Bombas en la Plaza de Mayo, donde murieron muchísimos obreros. Bombas en el subterráneo. Bueno, la oposición era dura y era absolutamente terrorista. Hoy muchos de estos políticos parecen haberse olvidado de aquel sarpullido juvenil, ¿no? Contrarrevolucionario. Nunca pudimos retomar aquel orden y aquel sistema que tuvimos, ni siquiera en los años 70. Por lo menos las esperanzas de conseguirlo se frustraron cuando el peronismo inicia negociaciones con el desarrollismo, en época en que conducía al peronismo John William Cook. Perdemos la legitimidad de nuestra lucha y bueno, y votamos a otro gobierno que resulta una nueva frustración, ¿no? La del frondicismo, la del desarrollismo. Frondizi y Frigerio, recordemos el Lisandro de la Torres, el levantamiento de Mataderos que hemos hablado muchas veces, luego el plan Conintes, que va a ser nuestra universidad en aquellos tiempos, y ya las cosas cambian, ¿no? Ya tenemos la Revolución Cubana, tenemos la influencia sobre los sectores medios, tenemos los años 60 con todos sus debates riquísimos. Uno de los grandes errores actuales ha sido revisar los años 70 sin considerar el diseño anterior. En realidad todo se cocinó en los 60. La época de la Revolución Argelina, la época de los barbudos, la nueva influencia de la Unión Soviética en América Latina, la participación de una burguesía intelectual de izquierda, en fin, y se abre el camino a los años 70, el retorno del peronismo en situaciones sumamente difíciles, porque tenemos por una parte los sectores medios marxistizados del propio peronismo como Montoneros, que en realidad pertenecen a otro paradigma, ya no es el paradigma antiguo posterior a la Revolución Nacional, sino que es el paradigma del castrismo, del guevarismo armado. Y hay un conflicto. Podemos decir que fue innecesario, sí, pero lo que pasa es que estaban los servicios de por medio, la inteligencia militar, estaba la masonería con la PIDUE, que algunos dicen que era Perón II, o sea, y nos terminaron venciendo. No en la confrontación, sino en la intriga, en la perversión, en el camuflaje, en meterse en las propias filas, hasta que lograron abrir paso al terrorismo de Estado y al genocidio. Y estoy hablando de la dictadura militar. En fin, rápidamente. Mi idea era hablar o por lo menos referirme a cómo los procesos en América Latina, en la Argentina, también, por supuesto, se dan de una manera general. Porque somos una patria inacabada, somos un continente que no llegó a fraguar Iberoamérica. Y tenemos muchísimas cosas en común. Y es imposible no contagiarse. Sin embargo, muchos persisten en tratar de ver los fenómenos como separados. No quieren ver
que hay una simultaneidad. Por eso quería referir una vez más a que a mí me costó mucho tomar posición frente al kirchnerismo, por muchas razones. Porque casi todos mis compañeros adhirieron al kirchnerismo y a mí no me terminaba de gustar. Hicimos con Leucovis un gran esfuerzo para escribir Estado de Gracia, que era como abrir puertas al kirchnerismo para darle posibilidades de hacer algunas cosas, de revisar algunas cosas. Dijimos que había un estado de gracia en todo gobierno, donde se podían permitir errores, titubeos, olvidos, pero había un margen. Y los márgenes fueron sucediéndose sin que las correcciones se dieran, ¿no? Así que mi confusión aumentó a tal punto que a poco andar le pedí a un compañero muy querido que fuésemos a Montevideo. Le dije, necesito ver otras realidades, comparar lo que está pasando aquí con lo que pasa en la otra orilla. Y nos fuimos a Montevideo. Y ahí se me hizo claro todo. Porque hablé con antiguos compañeros de la cárcel, con compañeros tupamaros que se habían separado de la organización, eran críticos, compañeros críticos de Tupamaros. Hablé con mucha gente y me contaron las cosas que yo no imaginaba. En los pozos, la dirigencia tupamara, desde los pozos en que vivían enterrados, salían a negociar, incluso a operar en algunos casos junto con los militares. Había habido una estrecha colaboración. Estaban quebrados. Estaban quebrados. Y todos lo sabían porque había habido asambleas en los pabellones, incluso en los pabellones de mujeres, porque hablé con compañeras. Y la responsable era la que va a ser ahora la vicepresidenta del Uruguay, la tronca Topolansky, ¿no? Que por algo le decían la tronca. Yo había tratado toda esta dirección y lo comprendí tan claro cuando hablé con uno, con dos, con tres, con cuatro, y todos me contaban lo mismo. Las complicidades. Y luego el marxismo. Un marxismo tan despreocupado de la cuestión ecológica, que se prestaba funcionalmente a las nuevas necesidades de la globalización y de los mercados globales. Perfecto. El marxismo armado, que había dejado de ser armado y que ahora era una socialdemocracia, y un marxismo decimonónico, despreocupado de la cuestión medioambiental, que ahora, en la voz de Eleuterio Fernández Cardoso, el senador tupamaro, decía que aquellos que estábamos preocupados por Botnia realmente éramos como la pavota que nos dedicamos a preservar los pajaritos. O sea, el desmedro, la humillación, el ataque, porque ellos eran los progresistas. Qué triste. En realidad eran los colonizados. Y ahí descubrí un montón de cosas. Descubrí que nosotros éramos lo mismo, el mismo sistema que se reproducía en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en Brasil. Era el mismo proceso. Todos servían al coloso chino, monocultivos, minería y relatos de izquierda. Con un marxismo que había dejado de ser un instrumento idóneo para una estrategia revolucionaria y que se había convertido en algo lavado que fundamentalmente se apoyaba en el asistencialismo. Y ahí tenemos en América Latina durante el progresismo entonces una simultaneidad de procesos parecidos, por supuesto con sus matices diferenciados. Y pensemos que con Menem en la Argentina se dio una cuestión parecida. Color de Melo, Fujimori. Esta simultaneidad no es casual, es propio de una patria balcanizada, la patria grande, que vive los procesos en simultáneo. Y ahora preguntémonos, porque hoy es 16 de septiembre, preguntémonos, ¿y qué pasó en la época del peronismo en el 45? Es lo mismo, exactamente lo mismo.
Y seguimos preguntándonos y discutiendo si el peronismo fue fascismo, si no lo es, qué nos pasó. Le pasó a toda América Latina lo mismo. Le pasó a Brasil con Getúlio Vargas. Le pasó a Chile, le pasó a Bolivia con Paz Estenssoro, antes con otros. Le pasó a Guatemala con Arbenz. Pasó, y donde no llegaron al gobierno hubo enormes movimientos, todos muy parecidos. ¿Por qué? Porque era la etapa de la Revolución Nacional. La etapa de la Revolución Nacional. Y fracasa en los mismos años, en los finales de los años 50. Hasta que viene la Revolución Cubana. Pero esta es una etapa. Y entonces el peronismo se inscribe allí. Que el peronismo es diferente, por supuesto. Cada uno es diferente. Que el peronismo tiene una trascendencia que los demás no tuvieron, estamos de acuerdo. El peronismo tuvo un líder excepcional. Pero no es demasiado asimétrico a los fenómenos que se dieron en otros países. Como parte de un proceso en el cual los mecanismos coloniales se debilitaron y los pueblos aprovecharon para asumir una nueva independencia, tal como se dio en la Argentina. Recuperar los grandes recursos, los ferrocarriles, el gas, la electricidad, aprovechar que los enemigos estaban debilitados para recuperar los resortes de la soberanía nacional. Se repitió en mayor o menor cantidad en todos los países de América Latina. Volvamos a los progresismos. Mencioné la Revolución Cubana. Hay como una... Y ahí yo creo que viene el equívoco con la Revolución Cubana, que no hemos terminado de analizarlo. Yo participé también en ese proceso. Y ahora tengo que reconocer que los voluntarios cubanos que lucharon en África, no solamente liberaron a algunos pueblos o ayudaron a algunos pueblos, sino que quebraron el espinazo de uno de los ejércitos más represivos del mundo, que era el sudafricano, y permitieron allí una serie de cambios en todo el continente, sobre todo en la parte sur del continente africano. Pero no solamente hicieron eso, porque ellos habían negociado con Monsanto. Ellos abrieron el camino a los transgénicos en África contra todos los obispados y arzobispados, contra todos los consejos contra los obispados de África, que estaban absolutamente en contra y que tenían toda una polémica con Monseñor Sánchez Orondo, que desde el Vaticano hacía lobby para Monsanto. Y que a su vez tenía la medalla Lenin del centro centro científico de La Habana. O sea que estaban asociados. Estaba asociado Monseñor Sánchez Orondo con los leninistas de La Habana para meter transgénicos en África. Y bueno, ¿y qué pasó con todo eso? Terrible. ¿Quiénes conducen, quiénes llevan la modernidad al África? Y lamentablemente los cubanos. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Quién está construyendo ciudades en África para repoblarla con chinos? Leíamos el otro día una ciudad en Angola, uno de los pueblos que más participaron en las luchas de liberación del tercer mundo. Yo conocí a los angoleños en La Habana. Cantidad de películas sobre la liberación nacional de Angola. Bueno, en Angola los chinos están construyendo ciudades de rascacielos, de casas de departamentos, 750 torres, ciudades vacías. ¿Quién las va a habitar? En general los africanos no tienen dinero para comprar esos departamentos. Las ciudades vienen completas, con sus escuelas, sus supermercados, sus garajes, sus centros municipales, todo. Los chinos construyen la ciudad completa. ¿Quién las va a habitar? Ahora nos enteramos que el proyecto chino es repoblar África con 350 millones de orientales, de chinos propios. 350 millones van a repoblar el continente. Qué paradójico, porque detrás hay tantas luchas, tanto cubano muerto allí, tantas luchas por la liberación nacional, y no terminamos de entender
la trampa en la que hemos caído, donde por izquierda nos modernizamos. Lo que no pudo la derecha, lo que no pudieron las corporaciones, esta posmodernidad nos llega por la izquierda. Y hemos confundido el viejo sueño de la revolución con el asistencialismo, con el matrimonio igualitario, con el aborto. Realmente hemos caído en una especie de gran locura, donde se mezclan los pensamientos supermodernos con el pensamiento mágico. Habíamos soñado otra cosa, una patria grande unida, reconstruida, sobre los pensamientos y las figuras de los grandes próceres de la independencia, que no se oponían al mundo indígena, al contrario, tanto Belgrano como San Martín pensaron una nueva monarquía incaica, es decir, recuperar los viejos mitos para unir las repúblicas que se organizaban en el siglo XIX. Y los pueblos indios participaron en todas las luchas, de un lado o del otro, en algunos lugares con los españoles, en otros con los patriotas. En la Argentina participaron a lo largo de todas las luchas civiles, unos con Urquiza, otros con Mitre, unos con Rosas, otros contra Rosas. Estuvieron siempre mezclados. Y luego también con Perón, en la zona de la Puna, por ejemplo, en general, se impuso más el radicalismo entre los collas, pero estuvieron todos implicados en nuestras luchas civiles, no eran ajenos. Nuestras republiquetas partieron de la idea de que tenían que contener a toda esta enorme variedad de culturas y de etnias que eran propias de América Latina, donde se sumaron los italianos, los rusos del Volga. Ahora el progresismo ha establecido que no, que hay pueblos originarios. Algunos pretenden su propio territorio. Bueno, es una etapa que está terminando. Nos cuesta, a muchos les cuesta reconocerla. Está terminando, no sabemos qué viene después. No sabemos qué viene después, porque en realidad los progresismos han terminado en fracasos y en corrupción. Y en la Argentina lo tenemos de nuevo, en simultáneo, lo tenemos a Mauricio Macri. En Brasil lo tenemos a Temer. Y así se empiezan a dar una serie de simultaneidades nuevas que indican una nueva etapa. ¿Qué va a pasar con esta etapa? Yo insisto en que es progresismo de derecha. Las cuestiones fundamentales de la política del Estado no van a ser removidas, no van a ser siquiera debatidas, porque se comparten. Lo que se está discutiendo es otra cosa. Ahora van por la deuda externa, porque las commodities no tienen el valor que tenían, y van por el poder, como siempre, el Estado botín. Y ver si las nuevas burguesías prebendarias son más o menos beneficiadas. Hay políticas para el campo y para las exportaciones quizá más inteligentes e interesadas que las que tuvo el progresismo de izquierda. Son diferencias leves. Estamos entrando en una nueva etapa que hay que pensarla. Estamos en la etapa de la posglobalización y aquí con Mauricio Macri. En Brasil con Temer, la corrupción no ha cesado, es diferente. Seguimos sin un proyecto nacional, seguimos sin un proyecto de patria, seguimos sin una política que nos aúne como pueblo. Son los nuevos dilemas. Ojalá alguna vez los argentinos podamos ser contemporáneos del mundo y de nuestros propios dilemas y entender cuáles son los desafíos que tenemos que resolver. Y lo digo en un día como el de hoy, 16 de septiembre, que es muy doloroso para mí, pero hay que resolver el pasado y mirar para adelante si queremos honrar a todos los mártires y a todos los luchadores que quedaron en este largo camino.